That's amazing. He was all hands with you. He was like, so he's a wonderful, you know. Sally Field es un icono, una leyenda y una de las actrices más queridas de Hollywood, pero detrás de sus brillantes luces y sus oscarizadas interpretaciones, había una historia de amor que mantuvo oculta durante años. Ahora, a los 77 años, por fin habla del hombre que fue el verdadero amor de su vida, y créeme, no creerás quién es. ¿Crees que los romances de Hollywood tienen alguna vez un final feliz de verdad? Comenta 1 para sí o 0 para no. Y ahora, entremos de lleno. Sally Field, procedente de un hogar fracturado, es un nombre sinónimo de éxito en Hollywood, pero su camino hacia la prominencia no fue nada fácil. Sally Margaret Field creció en Pasadena, California, hija de la actriz Margaret Field y del comerciante Richard Drayton Field. Sus primeros años estuvieron plagados de inestabilidad emocional y entornos traumáticos, que influyeron significativamente en su personalidad. Los padres de Sally se separaron en 1950, cuando ella tenía solo 4 años, lo que alteró la dinámica del hogar y dejó a su padre como una figura distante. Al año siguiente, Margaret se casó con el actor y doble de acción Jack Mahoney, también conocido como Joko, que se convirtió en el padrastro de Sally. Inicialmente agradable y atractivo, Joko no tardó en mostrar un lado oscuro al desarrollar un interés pervertido por su hijastra adolescente. Pasado doloroso. Numerosas fuentes, incluidas las propias memorias de Field de 2018, describen una crianza desafiante y profundamente angustiosa influenciada por el comportamiento inapropiado de su padrastro. De niña, Sally experimentaba interacciones incómodas que la dejaban incómoda y confusa. Estos incidentes se intensificaron con el tiempo, pero a ella le costaba expresar su malestar. Cuando entró en la adolescencia, se enfrentó a situaciones que desdibujaban los límites, lo que le provocó un malestar emocional duradero. Su rendimiento académico disminuyó porque se encerraba en sí misma y a menudo se sentía aislada en su propia casa. Aunque nunca fue objeto de violencia física directa, las secuelas emocionales de estas experiencias pesaron mucho sobre ella. La falta de un entorno familiar de apoyo y protección hizo que Sally se sintiera vulnerable. Su madre, Margaret, no reconoció ni abordó las señales de alarma, dejando a Sally sin la orientación y la seguridad que necesitaba. En busca de consuelo fuera de casa, Sally se sumergió en actividades extraescolares, sobre todo en teatro. La actuación le proporcionó un sentido de propósito y pertenencia del que carecía en su vida personal. Sin embargo, a medida que avanzaba su adolescencia, aumentaban los problemas en casa. Los problemas de su madre con el alcohol y la desestructuración de la dinámica familiar aumentaron la sensación de inestabilidad de Sally. Estas experiencias tempranas moldearon profundamente su perspectiva, inculcándole una profunda conciencia de las luchas humanas. Esta profundidad emocional se convirtió más tarde en un rasgo definitorio de su trabajo como actriz. Decidida a controlar su propia vida, buscó independencia y fuerza a través de su carrera. Superar la adversidad con resiliencia. A pesar de estos obstáculos, Sally Field demostró una enorme tenacidad. Sus primeras experiencias vitales, aunque terribles, le proporcionaron una profunda emoción y perspicacia, lo que mejoró sus dotes interpretativas y le permitió conectar con los personajes a un nivel más profundo. Esta perseverancia se hizo visible cuando empezó a actuar. Su sufrimiento previo nunca se curó del todo, pero la atrajo intuitivamente a interpretar a mujeres complejas y emocionalmente heridas que buscan la limpieza. Un viaje que refleja el suyo propio. Los primeros años de la vida de Sally Field estuvieron plagados de dificultades que podrían haberla hecho descarrilar fácilmente, pero estos obstáculos le proporcionaron una fuerza emocional y una perseverancia sin igual. Primeros pasos en la actuación. Tras años de persecución y dificultades, Sally descubrió una vía de escape en la actuación. Cuando era adolescente, había participado en obras de teatro escolares y descubrió que sumergirse en los personajes le proporcionaba una sensación liberadora de control sobre sus emociones y su identidad. Esta epifanía puso a Sally en el camino de la interpretación profesional. A pesar de sus difíciles primeros años, la capacidad interpretativa de Sally era evidente. A la temprana edad de 18 años, ya estaba dando pasos importantes. Aunque al principio se mostró cautelosa, Margaret, la madre de Sally, alentó el creciente interés de su hija. Margaret matriculó a Sally en clases de interpretación y la ayudó a conseguir modestos papeles en anuncios de televisión. Como estudiante de secundaria, el genuino encanto de Sally y su aspecto de chica de al lado llamaron la atención. En 1965, consiguió su primer papel importante como protagonista de Heat,
una comedia televisiva sobre una alegre surfista loca por los chicos llamada Frances. A primera vista, el papel de Hiet parecía divertido y desenfadado, pero proporcionó a Sally una muestra de libertad al representar a una joven vivaracha totalmente dueña de su propio destino. El programa se canceló tras una sola temporada, pero las repeticiones de verano obtuvieron unos índices de audiencia sorprendentemente altos. El atractivo de chica surfista de Sally había cautivado a los espectadores. Los estudios ABC vieron una oportunidad e idearon un nuevo papel protagonista para Sally en La monja voladora, que se estrenó en 1967. Sally protagonizó la excéntrica comedia en el papel de Sorbotrel, una monja cuyo hábito de ala ancha le permitía volar. A pesar de su aversión a la premisa efectista, Sally agradeció la oportunidad de presentar un programa de máxima audiencia y ganar un sueldo fijo, The Flying Nun, que se emitió durante 3 temporadas, de 1967 a 1970, consolidó la reputación de Sally como personalidad popular de la televisión. Sin embargo, deseaba demostrar sus dotes de actriz teatral. La determinación de Sally de ir más allá del estereotipo de niña mona impulsó sus siguientes movimientos profesionales, aunque sus apariciones en Hiet y La monja voladora la convirtieron en una celebridad familiar. También la etiquetaron como un determinado tipo de personaje, alegre, sin complicaciones y siempre sonriente. Sally se dio cuenta de que, para tener una carrera a largo plazo y demostrar adecuadamente su talento, necesitaba aceptar encargos más sofisticados y difíciles. Esta toma de conciencia la motivó a tomar las riendas de su carrera. Tras el final de La monja errante, Sally intentó reinventarse. En 1971, empezó a estudiar intensamente interpretación con el famoso profesor Lee Strasberg, asistiendo a sesiones en el Actors Studio. El método de actuación de Strasberg ayudó a Sally a acceder a recuerdos y sentimientos desagradables, lo que le permitió añadir honestidad y emoción a sus interpretaciones. Esta época de enorme autodescubrimiento y crecimiento le permitió liberarse de los demonios internos de su pasado y canalizarlos en sus interpretaciones. A principios de la década de 1970, Sally utilizó su nuevo talento para abordar crudas películas para televisión. Una actuación significativa fue en el telefilme de 1972 Home for the Holidays, en el que interpretó a una joven con problemas. Sin embargo, siguió luchando por conseguir grandes oportunidades en la gran pantalla, cuando sus representantes se negaron a considerarla para papeles importantes en el cine. Sally los despidió y tomó las riendas de su propia carrera. Obtuvo un papel coprotagonista junto a Kirk Douglas en el western de 1967 The West, recibiendo elogios por su descarnada interpretación. Sin embargo, se la eligió para el mismo tipo de papeles que había interpretado anteriormente en televisión. Con su apasionada interpretación de Civil en 1976, la industria cinematográfica reconoció por fin el enorme potencial de Sally Field. En Civil, Sally interpretó a una joven con trastorno de identidad disociativo. El papel era muy diferente de sus anteriores interpretaciones, y mostraba su talento teatral en una historia de enorme complejidad psicológica. Su interpretación fue elogiada por la crítica. Le valió un premio Emmy en 1977 y cambió significativamente su trayectoria profesional. La siguiente película de Sally, el cómico filme bélico Héroes, recibió críticas desiguales, pero su interpretación destacó. Luego llegó la mayor prueba de su carrera, interpretar a Norma Rae, una ardiente trabajadora textil que lucha por los derechos sindicales. Al principio, Sally se sintió incómoda, pero se volcó en el proceso de transformación. Cuando Norma Rae apareció en 1979, los críticos quedaron impresionados por la genuina e inspiradora interpretación de Sally. Ganó el Oscar a la mejor actriz, consolidando su reputación como actriz dramática seria. Tras su triunfo en Norma Rae, Sally demostró su flexibilidad con aclamadas interpretaciones en Smokey and the Bandit 2, de 1980, y en el melancólico drama Backroads, de 1981, obteniendo nominaciones a los Globos de Oro por Absence of Malice y Kiss Me Goodbye. Fue elogiada por su habilidad para combinar la comedia con el drama, demostrando su gama dinámica. Sus edificantes personajes cautivaron al público de todo el mundo. Sally alcanzó la cima de su carrera como actriz cuando ganó otro Oscar por su papel en 1984 en Places in the Heart. Esta interpretación la presentó como una viuda que intenta mantener unida a su granja y a su familia durante la Gran Depresión, consolidando su reputación como actriz dramática. Su interpretación conquistó tanto a la crítica como al público,
ganándose enormes elogios y demostrando su capacidad para dominar la gran pantalla con fuerza y gracia. A mediados de la década de 1980, la carrera de Sally se había definido por una serie de películas alabadas por la crítica y de gran éxito comercial. También demostró su pericia para compaginar numerosos géneros. Sally siempre ofreció interpretaciones atractivas, ya fuera junto a Burt Reynolds en la divertida Smokey and the Bandit 2 o en tragedias de gran impacto como Absence of Malice. Su valiente decisión de desobedecer las normas del negocio dio sus frutos, y pasó de ser una actriz de televisión estereotipada a una estrella de cine versátil y respetada. Sally siguió atrayendo al público en las décadas de 1980 y 1990, demostrando su versatilidad. Películas como Magnolias de Acero, en la que interpretó a la fuerte pero sensible Melanie Tanton, demostraron su capacidad para representar personajes ricos y emocionalmente complejos. Este papel, en medio de un reparto repleto de estrellas, reforzó su capacidad para brillar entre otras actrices conocidas de la época. Otra actuación memorable fue en Mrs. Doubtfire, donde combinó con maestría comedia y drama junto a Robin Williams. En los años siguientes, Sally no mostró signos de desaceleración. Su inquebrantable dedicación a la profesión de actriz y su determinación para aceptar papeles que la identificaran personalmente le permitieron seguir siendo relevante en un sector en constante cambio. Siguió explorando personajes cuyos viajes y dificultades reflejaban los suyos propios, lo que dio lugar a interpretaciones extremadamente conmovedoras para el público. La transición de Sally de papeles desenfadados a personajes sofisticados y emocionalmente exigentes demuestra su enorme versatilidad y dedicación al oficio. A medida que se involucraba en clases de interpretación y en papeles difíciles, el oficio se convirtió en una brújula que la alejaba del dolor infantil y la dirigía hacia el autodescubrimiento. Actuar significaba libertad, poder sobre su futuro y búsqueda de la verdad. Las rompedoras interpretaciones de Sally y su ardua investigación despertaron una pasión que alimentó su meteórica carrera. Sus logros a la hora de resistirse a los encasillamientos y demostrar sus dotes para la interpretación dramática la elevaron a las filas de los actores más admirados de Hollywood. Esta fase de su carrera fue decisiva, no solo para exhibir su increíble talento, sino también para permitirle curarse y desarrollarse de sus traumas anteriores. Encontrar el amor, relaciones románticas. Cuando la reputación de Sally Field se disparó a finales de los 70, se enfrentó a demonios personales que amenazaban con destruir todo lo que había logrado. Impulsada por un trauma infantil, Sally estaba decidida a generar confianza donde antes solo había habido negligencia y abuso. Sin embargo, una serie de relaciones y matrimonios fallidos demostraron su preferencia por la pasión por encima de la conexión real. Incluso en la cima de su fama, Sally no consiguió encontrar un romance satisfactorio. Sally se casó por primera vez en 1968 con Stephen Craig, su amante del instituto. Su amistad devolvió a Sally la sensación de normalidad que había perdido en su turbulenta educación. Se consoló en la familiaridad de su amor adolescente, y la pareja tuvo 2 hijos, Peter y Ellie. Sin embargo, la seguridad de Sally no tardó en agotarse, ya que deseaba sentirse estimulada fuera del caparazón protector de su primer amor. Se separó de Craig en 1975, y su divorcio se formalizó ese mismo año. Tal vez la inocencia del amor juvenil no pudo resistir las limitaciones del temperamento volátil de Sally. La vida amorosa de Sally se convirtió en un tema importante bajo el resplandor de la celebridad. La prensa se hizo eco de sus relaciones amorosas con los hombres más codiciados de Hollywood, entre ellos Eddie Jones, de The Monkees, y Harrison Ford, su coprotagonista en Héroes. La química eléctrica y las relaciones en la pantalla fomentaron romances fuera de ella con estrellas masculinas como Burt Reynolds y Kevin Kline. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ayudó al inquieto corazón de Sally. Hasta que en 1977 se enamoró de Reynolds. Su pasión fue inmediata y obsesiva, ya que ambos tuvieron una infancia inestable. Sally y Burt formaron un vínculo increíble. La intensidad emocional de Reynolds alimentó el deseo de atención y aprobación de Sally. Durante su turbulento noviazgo de 5 años, el tema del matrimonio surgió con frecuencia, pero Sally se mantuvo indecisa, centrada en su floreciente carrera. Lo más probable es que los atributos que atrajeron a Sally hacia Burt representaran preocupaciones no resueltas de su pasado. Sally ansiaba estabilidad tras su ruptura definitiva con Reynolds. Se casó con el productor Alan Grassman en 1984, y tuvieron un tercer hijo llamado Samuel. Su matrimonio terminó en 1994, a pesar de que compartían las responsabilidades parentales.
Sally pasó la década siguiente sola y centrada en la paternidad. Ser madre presentaba sus propios retos y alegrías. Compaginar un buen trabajo con la paternidad no era tarea fácil. La tenacidad de Sally también era visible en otro ámbito. Encontró fortaleza en su deber como madre, incluso cuando navegaba por las dificultades de la industria cinematográfica. Su vínculo con sus hijos, Peter, Ellie y Samuel, fue una fuente de estabilidad y alegría en su vida, enriqueciéndola mucho. Logros y reconocimiento continuados. La carrera posterior de Sally Field siguió cosechando elogios de la crítica y la admiración de los fans, consolidando su lugar como una de las actrices más renombradas de Hollywood. Sus papeles en películas como Magnolias de Acero, Mrs. Doubtfire y Forrest Gump, así como en la serie de televisión Hermanos y Hermanas, demostraron su flexibilidad y dedicación a la profesión, y recibió numerosos elogios y nominaciones a lo largo de su carrera. Sally Field se negó a ser complaciente a pesar de su temprano éxito, aceptó nuevos retos y demostró toda su versatilidad como actriz. La ambición de Sally por progresar en su arte nunca decayó. Tras convertirse en una de las favoritas de los Oscar en los años 70 y 80, Sally amplió aún más su atractivo. En los 90, debutó como actriz de doblaje interpretando al cachorro descarado, Chicky, en la película familiar Homeward Bound, The Incredible Journey. Posteriormente, Sally volvió a demostrar sus dotes para la comedia en Mrs. Doubtfire, protagonizada por Robin Williams y Pierce Brosnan. A pesar de interpretar a la esposa de Williams, Sally era solo 8 años mayor que él en la vida real, lo que demuestra su atractivo. Sally alcanzó nuevas cotas dramáticas en 1994, cuando interpretó a la madre de Tom Hanks en Forrest Gump. A pesar de ser solo 10 años mayor que él, la interpretación de Mrs. Gump aportó autenticidad emocional a la película. Su fama de interpretar a matriarcas fuertes se consolidó cuando interpretó a la madre de Julia Roberts en la película Magnolias de Acero. Incluso después de décadas en el candelero, Sally siguió aprovechando las oportunidades para demostrar nuevos aspectos de su talento. Regresó a la televisión en el año 2000 para una recurrente aparición como invitada en el popular drama Médico Urgencias, donde ganó su tercer premio Emmy. En 2006, Sally interpretó a la matriarca Nora Walker en la serie Brothers and Sisters, su primer papel protagonista en años. Su matizada interpretación fue la clave de la serie y le valió su segundo Emmy a la mejor actriz dramática. Lejos de bajar el ritmo, Sally interpretó a la tía May en la taquillera película de superhéroes The Amazing Spider-Man en 2012. Al año siguiente, recibió otra nominación al Oscar por su interpretación de Mary Todd Lincoln en Lincoln, de Steven Spielberg. Sally se acercaba a los 70 años y seguía recibiendo magníficos trabajos, lo que indicaba que sus habilidades mejoraban con la edad. Sally Field nunca se conformó con su éxito anterior. Década tras década, atrajo a personas fascinantes que mostraron nuevos aspectos de su habilidad. Se movía con fluidez entre la comedia, el drama, la televisión y el cine sin perder su sinceridad y atractivo. Sally tuvo una de las carreras más exitosas y conocidas de la historia de Hollywood, gracias a su talento y persistencia. En lugar de alcanzar su punto álgido a una edad temprana, su estrella siguió brillando con fuerza hasta bien entrada su vejez. Su transición de los primeros trabajos televisivos a aclamadas interpretaciones dramáticas demostró su persistente dedicación al oficio. Con numerosos premios y distinciones a sus espaldas, sigue inspirando tanto a intérpretes en ciernes como a profesionales experimentados, reafirmando la idea de que, con pasión y determinación, las posibilidades son infinitas. A medida que crecía, Sally Field se convirtió en defensora de las causas que más le preocupaban. Sus experiencias previas con el abuso y el aislamiento emocional la impulsaron a hablar de estos temas, ofreciendo ayuda a otras personas que se habían encontrado con dificultades similares. Avanzó hacia la curación contando su historia, sobre todo en sus memorias, y dando voz a quienes se sentían silenciados. Esta actividad de defensa se convirtió en un aspecto esencial de su identidad, lo que demuestra que su fuerza iba más allá de la pantalla. No se trataba solo de superar obstáculos personales, sino también de marcar la diferencia en la comunidad en general. La franqueza de Sally a la hora de exponer sus defectos y retos la convirtió en un símbolo de perseverancia y empatía. A pesar de los altibajos de sus relaciones personales, siguió siendo una fuente de inspiración gracias a su defensa, sus papeles y, lo que es más importante, su inquebrantable espíritu de resiliencia. La carrera de Sally Field se distingue no solo por sus sobresalientes interpretaciones,
sino también por las conexiones a largo plazo que ha desarrollado con sus coprotagonistas. Sus sinceras reflexiones permiten comprender la complejidad de las dinámicas de rodaje y muestran a una mujer capaz de entablar una profunda amistad y de bromear con humor. Sally Field y Jane Fonda. El vínculo entre Sally Field y Jane Fonda ejemplifica el poder de la amistad femenina en Hollywood. Su colaboración en Agenda for Brady fue el resultado de una conexión de décadas basada en la admiración y el apoyo mutuos. La actitud proactiva de Fonda hacia su amistad, como demuestra su visita imprevista en los años 80, sentó las bases de un vínculo fuerte y duradero. Sus bromas desenfadadas, como demuestran sus payasadas en los concursos, indican una intimidad relajada y un sentido del humor similar. Fonda fue su mentora y confidente a lo largo de toda su carrera, proporcionándole consejo y apoyo sobre el terreno. Química en pantalla. Es famosa la química en pantalla de Sally con James Garner en El romance de Murphy. Ella describe su conexión como sin esfuerzo, que es un rasgo único y hermoso en la actuación. La capacidad de Garner para hacerla sentir valorada y comprendida tuvo un impacto significativo en su forma de actuar. En comparación, su relación con Tommy Lee Jones era menos que ideal. Phil admite que Jones no estaba en su mejor momento cuando trabajó en los puentes del condado de Madison, y sus secuencias de besos se resintieron como resultado. Sin embargo, debido a su experiencia personal, muestra constantemente empatía, comprendiendo que los actores son humanos y se enfrentan a problemas personales que pueden afectar a su trabajo. Las interacciones de Phil con antiguos pretendientes, como Burt Reynolds, se manejan con una combinación de ligereza y diplomacia. Su desenfadado retrato de Reynolds como un besador descuidado se equilibra con la comprensión de que la cercanía en pantalla puede ser difícil. Destaca la posible mejora de Reynolds con el tiempo, reconociendo el crecimiento y desarrollo del actor. Por último, la perspectiva de Phil sobre las relaciones anteriores se caracteriza por centrarse en el presente y respetar las experiencias de sus colegas. La capacidad de Sally Field para conectar con sus colegas a nivel personal es evidente, ya sea a través de su larga amistad con Jane Fonda, su química sin fisuras con James Garner, o su comprensión de coprotagonistas como Tommy Lee Jones y Burt Reynolds. Sus sinceras reflexiones revelan a una mujer que valora las relaciones humanas tanto como la profesión de actriz, y subraya la importancia de estas relaciones para definir su trabajo y su vida personal. Reconocimientos públicos y premios. La trayectoria profesional de Sally Field, impulsada por la perseverancia y la profundidad arraigadas en sus primeras experiencias vitales, se tradujo en innumerables elogios y honores públicos. Su gran actuación en Norma Rae le valió el Oscar a la mejor actriz en 1979. Esta interpretación, en la que encarnó a una luchadora y tenaz trabajadora de la industria manufacturera que se convierte en activista sindical, provocó fuertes reacciones tanto de los espectadores como de la crítica. Su interpretación estaba llena del realismo y la profundidad emocional que solo alguien con la experiencia vital de Sally podía ofrecer. En 1984, ganó su segundo Oscar por su trabajo en Places in the Heart, consolidando su reputación como una de las intérpretes más poderosas de Hollywood. Su discurso de aceptación, en el que pronunció la célebre frase, te gusto de verdad, se convirtió en un icono que reflejó su viaje desde las sombras de una vida difícil hasta las brillantes luces del escenario de los Oscar. Contribuciones e influencia continuas. Incluso después de décadas en la industria, Sally Field sigue siendo una fuerza importante en Hollywood. Ha interpretado una gran variedad de personajes en cine y televisión, aportando a cada uno de ellos un nivel incomparable de pasión y autenticidad. Sus recientes apariciones en Urgencias y Lincoln demuestran su flexibilidad y su capacidad para fascinar a la gente. Además, el impacto de Phil va más allá de la actuación. Ha dirigido películas como Beautiful y ha trabajado como productora en otros proyectos. Su amplia carrera muestra no solo su versatilidad como artista, sino también su compromiso con la narración en numerosos géneros. El legado de Phil incluye también su labor como mentora de actores en ciernes. Ha sido una defensora de las mujeres en la industria del entretenimiento, luchando por papeles más importantes y una mayor representación. Sus propios problemas con el encasillamiento y el machismo profesional han reforzado su determinación de ayudar a allanar el camino a la próxima generación de actores. Su defensa no se limita a Hollywood. Sally Field es conocida por su participación en diversas causas sociales, como los derechos de la mujer, los problemas de salud y la defensa del colectivo LGBTQI. Su voz y su plataforma han llamado la atención sobre estas preocupaciones críticas, lo que indica que su influencia va mucho más allá de sus interpretaciones cinematográficas. In Pieces.
Las sinceras memorias de Sally Field revelan secretos largamente ocultos sobre la turbulenta vida privada de la célebre actriz. Los lectores obtienen una visión íntima del viaje de autodescubrimiento de Sally a medida que revisa difíciles recuerdos de su complicado pasado gracias a su apasionada escritura. La novela comienza con la ya mencionada terrible infancia de Sally en el Hollywood de los años 50, donde recuerda cómo la citaban a solas en el dormitorio de Mahoney para realizar actividades únicas que ponían a prueba sus límites, dejándola confusa y sin palabras. Sally se centra en su delicada conexión con su madre, Margaret. A pesar de su sólida relación, el odio de Margaret creció al no proteger a Sally de ningún daño. Esta traición dejó cicatrices duraderas que afectaron a Sally durante décadas. No fue hasta la vejez de Margaret cuando Sally se acercó a su madre y obtuvo las respuestas que tanto tiempo llevaba buscando, pero que tanto temía. Phil también describe su experiencia como madre de sus hijos, incluyendo cómo superó la deformada perspectiva de la maternidad de su infancia para convertirse en una mejor madre. También afirma haber sido obligada a mantener una relación personal no deseada con el director Bob Rathausen y haber sufrido un aborto ilegal en México durante el rodaje de La Monja Voladora. Estos encuentros se oponen a su imagen benigna del cine, mostrando el alto coste personal del estrellato y revelando detalles sobre Burt Reynolds. Las memorias de Sally Field, In Pieces, son algo más que una crónica conmovedora y personal de su vida. Lo utiliza para arrojar luz sobre su tumultuosa relación con Burt Reynolds. Su romance, que comenzó a finales de los años 70 y duró hasta principios de los 80, se caracterizó por un gran amor, así como por considerables obstáculos emocionales. Las memorias de Phil exploran la complejidad de su relación, en particular el abuso emocional y la conducta dominante de Reynolds. Sally Field y Burt Reynolds tuvieron una química innegable desde el principio. Se conocieron en el rodaje de la película Smokey and the Bandit, y su química era evidente. Sin embargo, a medida que su relación evolucionaba, las ansiedades y la personalidad dominante de Reynolds se hicieron patentes. Estaba plagado de celos, sobre todo por la creciente carrera de Phil. Reynolds desalentó enérgicamente a Phil de perseguir estas posibilidades a medida que ella pasaba de papeles cómicos más ligeros a interpretaciones más serias y dramáticas. Esto quedó claro cuando Phil obtuvo el papel protagonista en Norma Rae, por el que acabó recibiendo un Oscar de la Academia. Reynolds rechazó el papel, lo que debilitó la confianza de Phil en sus propias capacidades. El comportamiento de Reynolds fue más allá de los celos profesionales. A menudo menospreciaba a Phil, comparándola con otras actrices que consideraba más hábiles o atractivas. Estas continuas críticas dañaban la autoestima de Phil, haciéndola sentir que no merecía sus logros y su talento. El abuso emocional produjo una situación tóxica en la que Phil buscaba continuamente la aprobación de Reynolds, atrapándola en un bucle de altibajos emocionales. La posesividad de Reynolds también estresó la vida personal de Phil, ya que mostró poco interés por sus hijos y su familia, obligándola a darle prioridad a él sobre todo lo demás. La obsesión de Reynolds por determinar los límites de sus conexiones sociales y profesionales ejemplifica este control. Con frecuencia la acusaba de infidelidad sin justificación, fomentando una atmósfera de desconfianza y ansiedad. Este comportamiento dominante aisló a Phil de su red de apoyo, lo que le dificultó aún más abandonar la envenenada relación. A pesar de su floreciente popularidad, se sentía abrumada emocionalmente por su relación. A pesar de la carga emocional, la carrera de Phil siguió prosperando. Su interpretación en Norma Rae marcó un antes y un después en su carrera como actriz, demostrando su brillantez y variedad. Ganar el Oscar por este papel fue un gran logro que reafirmó su deseo de realizar proyectos más duros y significativos. Sin embargo, la victoria fue agridulce y puso de relieve el marcado contraste entre sus logros profesionales y sus dificultades personales. Norma Rae no solo cimentó su carrera, sino que marcó el comienzo de Phil, que reconoció su propia importancia fuera de la sombra de Reynolds. In Pieces es algo más que un libro sobre el romance de Sally Field con Burt Reynolds. Es también un estudio de su camino hacia el autodescubrimiento y el empoderamiento. Phil habla con inquebrantable honestidad de su infancia, de su problemática relación con su padrastro y de cómo estas experiencias tempranas influyeron en su percepción del amor y la autoestima. A pesar de los obstáculos emocionales a los que se enfrentó, su profesión le proporcionó un medio para expresarse y explorar la mujer en la que deseaba convertirse. La relación de Phil con Reynolds, aunque muy traumática, sirvió finalmente de catalizador para su crecimiento personal. Al reconocer la importancia de dar prioridad a su propio bienestar, finalmente tomó la dolorosa decisión de abandonar la relación.
Fue un paso crucial para recuperar su libertad y su autoestima. El fin de su relación no solo marcó el final del abuso emocional, sino también el comienzo de un camino más profundo hacia el amor propio y el respeto. Las memorias también hablan del apoyo que le prestaron sus amigos y su familia durante su difícil relación con Reynolds. Sus hijos, Peter y Ellie, le dieron la alegría que tanto necesitaba y un sentido de propósito que la ayudó a superar sus dificultades profesionales y personales. Su amor inquebrantable y su confianza en ella dieron a Phil la fortaleza necesaria para poner fin a una relación tóxica y centrarse en convertirse en la mejor madre que podía ser. Al compartir su historia, Sally Field ofrece una narración abierta y valiente de su vida, animando a los lectores a ver a la mujer sensible que hay debajo de la actriz de éxito. Su relato es un monumento a su resistencia y fortaleza, ya que aún hoy sigue recomponiéndose. Phil arroja luz sobre un periodo difícil de su vida al describir el abuso emocional y la conducta controladora que experimentó, proporcionando una visión de la complejidad del amor, la profesión y la autoestima. En conjunto, In Pieces de Sally Field son unas memorias fascinantes que ahondan en las complejidades de su relación con Burt Reynolds y en su búsqueda de la autoestima. Es una historia de tenacidad, fortaleza y búsqueda del autodescubrimiento, y ofrece a los lectores una mirada íntima a la vida de una de las actrices más famosas de Hollywood. Las memorias no solo detallan el abuso emocional y las luchas a las que se enfrentó, sino que también celebran sus logros y momentos de alegría durante su famosa carrera. Secuelas y reflexiones. Tras su ruptura con Burt Reynolds, Sally Field se centró en sanar y reconstruir su vida. Esta fase se caracterizó por un compromiso renovado con su profesión, así como por una atención especial al cuidado de sí misma y a su salud emocional. Field se sumergió en papeles que le atraían y añadió nuevas técnicas a sus interpretaciones. Su interpretación en Places in the Heart le valió un segundo Oscar, reforzando su reputación de actriz poderosa. El libro de Field reflexiona sobre este momento de transición con una profunda introspección. Relata cómo la terapia y la autorreflexión le ayudaron a afrontar las consecuencias a largo plazo de su relación violenta. Al enfrentarse de lleno a estas dificultades, Phil empezó a comprender los patrones que la habían conducido a una relación tan tóxica y, lo que es más importante, cómo evitarlos en el futuro. Enfatiza la necesidad del amor propio y el establecimiento de límites como hitos necesarios en el proceso de curación. El legado de In Pieces es más que unas memorias. Es una guía para superar la adversidad y encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. La honestidad y fortaleza de Sally Field al relatar los momentos más terribles de su vida proporcionan a los lectores un sentimiento de solidaridad que puede haber enfrentado retos similares. Su relato demuestra que, incluso frente a grandes adversidades, es posible salir fortalecido y con más confianza en uno mismo. Las memorias han tocado la fibra sensible tanto de los lectores como de la crítica, y han recibido elogios por su descripción genuina y auténtica del viaje de una mujer a través del amor, el dolor y la realización personal. La historia de Phil va más allá de la mera narración de los hechos. Trata también de darle sentido y de enseñar a los lectores lecciones que puedan aplicar en sus propias vidas. Su capacidad para expresar las complejidades del abuso emocional es especialmente poderosa, arrojando luz sobre un tema que a veces se malinterpreta y no se tiene en cuenta. Reflexión y gratitud. Sally Field ha expresado tanto arrepentimiento como gratitud por sus experiencias vitales. En entrevistas y publicaciones, habla con frecuencia de cómo sus difíciles orígenes le hicieron desarrollar una gran empatía y capacidad de recuperación, que le resultaron útiles en su trabajo. Sus reflexiones sirven de inspiración y demuestran que, incluso en los momentos más oscuros, hay un camino lleno de luz y éxito. Los primeros años de la vida de Sally Field estuvieron plagados de adversidades que podrían haber descarrilado fácilmente su camino hacia el éxito. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su historia es una muestra de resistencia, brillantez y espíritu inquebrantable. Su autenticidad emocional en sus papeles sigue resonando en el público, recordándonos que nuestros pasados, por difíciles que sean, pueden servir de base para nuestros mayores logros. La revelación de Sally Field demuestra que algunas historias de amor quedan grabadas en nuestros corazones para siempre. ¿Quién crees que fue el verdadero amor de su vida? Danos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más revelaciones de Hollywood.